Bueno, que continúa con nosotros porque vamos de lleno a nuestra mesa de análisis. Está con nosotros César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal y Militar y de Seguridad Nacional. Me da muchísimo gusto saludarte, César. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Alberto, un placer estar aquí contigo y con Jeremías. Muchísimas gracias. Exactamente, también nos acompaña Jeremías Zúñiga, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Gracias, Jeremías, por estar con nosotros. Gracias, Alberto, por la invitación. Un gusto de coincidir en esta mesa con César también. La situación, exceso de tolerancia, las manifestaciones, la poca intervención del Estado para que no haya represión, ¿de qué manera afectan algunas de las manifestaciones que son en el aeropuerto, en autopistas federales, en instalaciones de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, el Estado de Derecho? ¿De qué manera afectan la seguridad nacional, César Gutiérrez, estas manifestaciones? Mira, el concepto tiene que ver en cuanto al funcionamiento de estas instalaciones estratégicas. Realmente el derecho de protesta es un derecho universal humano que está contemplado en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El problema es cuando esa manifestación de las ideas o esa protesta va encaminada, ¿sí me explicó?, a un fin distinto a lo que la misma protesta como tal quiere manejar. Y entonces ahí es donde cuando los derechos de terceros se ven afectados, por supuesto que los estados, ya sean de las diferentes entidades de gobierno, tienen que forzosamente llegar y dar solución al conflicto. Y entonces entramos en esa disyuntiva, ¿no? De realmente afecta a la seguridad nacional, está realmente siendo un reclamo justo por parte de las personas que lo realizan, o hay un interés mezquino detrás de la manifestación. Creo que son puntos que deben de analizarse también. Jeremías Zúñiga, algo de lo que está confirmado, comprobado, es el desabasto de medicamentos. Incluso hasta el presidente lo ha admitido. Y ya dijo, ya basta del desabasto, y sobre todo en personas vulnerables como niños con cáncer. Los padres de estos niños ya decidieron tomar cada martes el acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, zona federal, para llamar la atención. Creemos que está justificada su demanda, pero ¿hasta dónde afecta a la seguridad nacional? Bueno, aquí hay que tener presente algo importante. La seguridad nacional podría estar afectada por el tema del bloquear los aeropuertos. Sin embargo, no hay una afectación en este momento a la seguridad nacional. El tema del desabasto de medicamentos, sobre todo para niños con cáncer, es un tema de relevancia nacional, pero también considero que es un tema de fácil resolución, porque es un tema que se podría resolver comprando los medicamentos en las farmacias que sí existen, o como en otras épocas se hacía, se daban unos vales y esos vales los podían los padres de familia canjear en las farmacias y de esta manera podían tener acceso a lo que es los medicamentos. Pero el hecho de bloquear el aeropuerto no podría ser considerado como un tema de seguridad nacional, porque en este momento no estamos en una situación emergente. Solo en caso de la recepción de las vacunas o en el caso que tuviéramos un conflicto internacional, sí, se podría presentar este esquema de seguridad nacional. Pero nunca lo sabemos, Jeremías, si algo va a ocurrir en el aeropuerto. Es una zona estratégica, ¿no? Y entonces el hacer este tipo de bloqueos pues podría estar en riesgo, ¿no lo crees, César? Yo, más que la seguridad nacional, a lo mejor podríamos hablar de seguridad interior, porque la seguridad nacional tiene que ver con vertientes muchísimo más amplias. En ese punto yo coincido con Jeremías. La situación también es en el sentido de que la protesta lo que busca realmente es la solución a un problema en específico. Hoy, por ejemplo, vimos a los hijos de una persona que acusan ser perseguidos por el fiscal general de la República. Y si lo analizamos fríamente, ellos buscan directamente al presidente de la República, y eso también podría ser considerado como una cuestión de seguridad nacional, cuando es un reclamo que ellos están tratando de realizar. Pero recordemos que al ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas podría darse esa connotación. Y creo que no deberíamos de caer en los excesos. Tendríamos que entender
cómo la protesta social como tal va encaminada hacia un punto. Yo en este caso en específico no veo el hecho de que vayan al aeropuerto. Yo sé que es molesto y tendrá que ver más con una cuestión de seguridad interior que con una cuestión de seguridad nacional. Ese es mi humilde punto de vista, Alberto. Exactamente, sí, porque es el único recurso que le deja a estos padres con niños con cáncer. Más que cerrar, digamos, Insurgentes o la propia Boulevard Aeropuerto, ellos dicen el acceso al aeropuerto, ahí nos van a ver los medios y de ahí vamos a poder difundir nuestra demanda, que esa es la problemática que tenemos. Solo así los voltean a ver las autoridades, Jeremías. Es que eso es lo que buscan los padres y debemos además tener un sentido de empatía con ellos, porque estamos hablando de niños que están en peligro de muerte, que para ellos las horas son fundamentales en el consumo de los medicamentos. Y yo como padre de familia entiendo esa desesperación. Sin embargo, el Estado podría dar una resolución, porque insisto, medicamentos sí hay en las farmacias y podrían, en lo que se abastecen las farmacias de los hospitales, generar esos vales que aplicaban en otras épocas con la finalidad de que estos niños puedan tener el acceso a los medicamentos, porque al final estamos hablando de un recurso económico, de un costo que es, es mínimo para la cantidad de ingresos que tiene el gobierno federal. El problema es que se volvió un tema ya político y desafortunadamente las víctimas son los niños, pero bueno, ellos lo que están buscando, y bien lo dices, Alberto, es llamar la atención del pueblo de México, de los medios de comunicación, generar una presión social que provoque la intervención inmediata de las autoridades, porque lo que quieren son soluciones, ya no que les digan que la próxima semana llegan los medicamentos. César, un asunto emblemático, bueno, más bien relevante en la historia reciente de nuestro país fue 2006, Atenco, esas manifestaciones donde el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, pues, tomó la decisión de que entraran las fuerzas del orden, y vaya situación que se desbordó, y entonces vino la crítica muy fuerte de parte, sobre todo de sectores de izquierda, de que eso era una represión, de que se había abusado. Qué complicado, César, para resolver este tipo de cosas. Por supuesto, lo que pasa es que también hay que entender que nosotros no hemos entendido cómo se debe de preparar la proximidad social en cuanto a las fuerzas del orden. Nosotros seguimos pensando que con grupos antimotines, con escudos, con macanas, sin realmente una preparación estratégica de cómo se tiene que llevar a cabo, recordando también que el manifestante, hay dos tipos de manifestante: el que realmente va por un derecho propio con la intención de exigir, si me explico, una necesidad, y también va aquel que está buscando un fin político, un fin económico, y que por supuesto que va a tratar de reventar forzosamente la manifestación y tratará por supuesto de provocar a la autoridad. Y si la autoridad no está capacitada, pues por supuesto que vamos a ver situaciones como lo que terminó pasando en Atenco, desafortunadamente. Yo también lo que veo aquí es que ya hay mucha provocación, porque a lo mejor es la forma de poder llamar la atención respecto al fin que se está buscando. Y eso es lo que se debe de controlar por ambas partes. El problema es que yo ya veo también situaciones politizadas, que tanto el gobierno como la oposición tratan de cada quien tomar una postura distinta, ¿no? Y eso es lo que termina afectando en la realidad. Ese es el punto, César. En nuestro querido México, al parecer todo se politiza. Jeremías, todo se vuelve político y entramos en un círculo absolutamente vicioso, porque ya por demandas políticas entramos a esta situación de provocar bloqueos, provocar manifestaciones con fines perfectamente determinados, pero desde el punto de vista político. Es que desafortunadamente en este país le hemos apostado a que el partido gobernante o el presidente en turno, la oposición siempre quiere que le vaya mal, porque así ve una opción y posibilidad de acceder al poder en el siguiente proceso electoral. Deberíamos de revertir esa mentalidad y apostarle a que le vaya bien al presidente en turno, sea del partido que sea, de la ideología que sea,
porque no debemos en este país aspirar todos a ser políticos. Deberíamos en este país aspirar la mayoría a ser empresarios, a desarrollar economía y tener presente que el bienestar no debería surgir únicamente, y cuando hablo de bienestar, del bienestar económico, no puede surgir exclusivamente del erario público. Tiene que surgir de las empresas. Las empresas son las generadoras de riqueza en este país, pero desafortunadamente estamos observando un fenómeno desde hace 15 años donde los empresarios que le han apostado a la política e incursionan a la política porque han quebrado sus empresas. Y lo que hoy necesitamos es un cambio de visión. Y yo tomo de referencia lo que ocurre en Estados Unidos. Los demócratas o los republicanos, en situaciones verdaderamente complejas como son las económicas en Estados Unidos, el partido que esté en la oposición respalda al presidente y le dice: te respaldamos, pero la responsabilidad de la decisión será tuya. Y eso en México no lo vemos así. Aquí es llévale la contraria al alcalde en turno, al gobernador en turno, al presidente en turno, porque si le va mal, entonces como oposición me puede ir bien. Exactamente. Aunque a la ciudadanía le vaya muy mal, porque cuando le va mal a un presidente municipal, a un gobernador y a un alcalde, hay inseguridad, hay violencia, hay delincuencia, hay desempleo, hay sufrimiento, y eso es lo que debemos cambiar. ¿Qué opinas al respecto, César Gutiérrez? Pues opino que en México, en la política, desafortunadamente, al ser un negocio de partidos políticos, y obviamente el que llega tiene que invertir dinero que ni siquiera es reportado hacia el INE, ¿no? A los institutos electorales, pues el que paga para llegar, cuando llega, pues llega a robar. Y lo hemos visto con la falta de capacitación que existe con las diferentes policías, ¿no? Municipales en la mayoría de las entidades federativas. Asimismo, como son pocas, la verdad es que las policías estatales que se han sabido invertir. Y esto lo que nos termina generando, pues, una crisis de seguridad en muchísimos aspectos, ¿no? Si bien es cierto, ahora vemos a una Guardia Nacional que se utilizó cerca de un 65-70% de personal militar que venía proveniente de la Policía Militar y de la Naval Militar. La realidad es que ellos realmente apenas los están adecuando para las funciones de seguridad pública que tendrían que hacer, y que esa parte de la proximidad social en la que es complicada. No podemos llegar y enseñarle a los policías de un día para otro cómo ser policías, cuando además tenemos más de 30 años en que no se ha invertido realmente en la academia policíaca, no se ha invertido de forma profesional respecto a el tipo de trabajo, sueldos, capacidades que se les tendrían que dar, salvo honrosas excepciones. Y por supuesto queremos de un día para otro tener policías perfectos, sí. Aunque traigamos a los soldados, el tipo de integración y de capacitación que se le da va enfocado a la seguridad nacional y la seguridad interior, no a la proximidad social que tendría que tener un elemento de seguridad pública. Por supuesto que vamos a estar condenados al fracaso. ¿Por qué? Porque aparte la mayoría de los municipios y estados del país están quebrados y no tienen presupuesto para invertir a la seguridad, porque aparte no es redituable políticamente, porque los resultados no son inmediatos, sino que son a mediano y largo plazo. Entonces terminará siendo un tercero, tal vez un opositor político, el que va a llegar a cosechar lo que se siembre. Y ese es el problema que hemos tenido y que seguiremos teniendo mientras no se cambie la mentalidad y la ideología por parte de los gobiernos. Claro. ¿De quién es responsabilidad que estemos en esta situación, Jeremías, de no tener una estrategia para atender este asunto? Bueno, yo considero que el responsable de buscar la reconciliación nacional sería el presidente. En el caso específico, por ley, le toca al secretario de Gobernación el lograr esos acuerdos políticos. Se ha criticado mucho el Pacto por México por las consecuencias, pero lo tomo solo de referencia porque aunque haya partidos de oposición, llegaron a un acuerdo. Hoy considero que el secretario de Gobernación debería buscar los acuerdos de gobernabilidad para resolver los temas centrales del país, los temas que no tengan que ver con el interés político electoral, solamente con el interés de la ciudadanía, que es empleo, educación, salud y en el caso de seguridad. Estos 4 temas que considero son los más importantes de trascendencia, y la encuesta de percepción de la seguridad que publica el INEGI así lo deja ver,
debería de buscarse desde la Secretaría de Gobernación ese acuerdo con los diferentes partidos políticos, con las fuerzas políticas, para no hacer de los temas trascendentes, porque quiero decirte que desde hace más de 2 décadas y media, el tema de la seguridad es un tema de campaña electoral. El tema hoy de salud se volvió un tema de campaña electoral y el tema de la educación se volvió con el Pacto por México un tema de campaña electoral. Entonces, los temas centrales de este país le apuestan a que le vaya mal al que esté administrando esta parte, porque así tendrán los partidos de oposición los señalamientos, porque no es lo mismo señalar que gobernar. Señalar es fácil, pero tomar acuerdos y decisiones es lo complejo. Jeremías, César, se nos acaba el tiempo. El gran problema, estarán de acuerdo, que es todo se politiza, y se politiza desde el punto de vista electoral. ¿Así lo ves, César? Por supuesto. ¿A qué grado hemos llegado que todo se politiza? Que incluso el campeonato del Atlas está siendo criticado por las televisoras privadas, porque como quienes lo transmitieron fueron las televisoras que tienen señal abierta, pues entonces se ataca el hecho de que pudo haber sido o no, si me explico, apoyado por el arbitraje, pero ya se politizó esa situación. Desafortunadamente todo eso lo vemos en México, estamos muy polarizados, muy divididos. Mientras exista la autonomía municipal y estatal para las funciones de seguridad pública y no estén dispuestos ellos realmente a invertir en la seguridad, porque ese dinero lo prefieren utilizar en otras cuestiones, estamos condenados al fracaso, porque los despliegues de la Guardia Nacional y la Fuerza Permanente del Ejército y Fuerza Aérea no serán suficientes para brindar seguridad pública a todo el país. Muchísimas gracias, César Gutiérrez. Muchísimas gracias, Jeremías Zúñiga. Muy interesantes sus conceptos. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, Alberto. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con este tema muy interesante: el exceso de tolerancia. ¿Qué tanto permite el Estado, los gobiernos federales, estatales y municipales para controlar las manifestaciones y las protestas? ¿En dónde nos encontramos? Regresamos en 2 minutos.